Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Actividades Paralelas, estas actividades que hacemos conjuntamente a UPES y la Editora Regional de Extremadura, en la que les presentamos una obra y a un autor publicado en la Editora Regional de Extremadura. Esta tarde tenemos con nosotros, ya lo están viendo ustedes ahí en pantalla, a Jorge Camacho Cordón. Jorge Camacho Cordón, con el que vamos a hablar de su libro Remolinos y Remansos, que es este que les presento yo aquí con esta cubierta tan bonita de la colección Geografías Poesía. Jorge, buenas tardes y bienvenido a Actividades Paralelas. Buenas tardes. Nada, muy contento de poder estar aquí en este canal con el público de Extremadura. Jorge, tú nacido en Extremadura, aunque actualmente resides en Madrid, y eres un poeta. Te presentaba hace un par de semanas o así en el MEIAC, en Badajoz, que viniste a presentar precisamente este poemario, como un poeta que no eras un poeta al uso, porque eras alguien que escribía con la claridad de quien tiene algo que decir y la valentía de decirlo sin rodeos. Y eso siempre es algo importante, ¿no? En una poesía la tuya, que es la que se defiende no solo esa música o esa sugerencia que tiene que tener la poesía, sino sobre todo un pensamiento y una visión del mundo. Cuéntanos un poco, Jorge, cómo nace Remolinos y Remansos y cómo está estructurado para todas aquellas personas que ahora mismo, cuando terminen de escuchar o de ver, mejor dicho, esta charla entre tú y yo, vayan corriendo a una librería a pedirlo. Bueno, pues yo llevo ya como 30 años escribiendo poesía. Yo sí soy extremeño, nací en Záfara, viví en Badajoz hasta los 9 años, pero con esa edad me vine para Madrid con la familia, ¿no? Y bueno, como digo, llevo unos 30 años escribiendo poesía. Y eso ha dado lugar a un volumen considerable de poemas, pero claro, llegué a la conclusión de que había que seleccionar lo que a mí me parecía más relevante, lo que a mí me gustaba más también, porque un escritor es también lector de sí mismo, ¿no? Y darle una estructura, ordenarlo de alguna manera para que fuese también una lectura más agradable para el lector. No puede simplemente darle allí a granel no sé cuántos cientos poemas y que se busque la vida porque eso es abrumador. Entonces, lo que hice fue dividir los poemas ya seleccionados, que me costó elegirlos porque siempre te da penita dejar alguno fuera, ¿no? Ujú. ¿Cómo no? En unos bloques temáticos o secciones sui generis, porque la poesía y la literatura no son ciencias exactas. Entonces, pues el libro tiene una primera parte que se llama Cosmos, Naturaleza y Mundo, porque al final lo que a mí me motiva a escribir es que yo quiero entender dónde estoy, qué soy, qué somos, y luego compartir ese asombro y esas dudas y esas preguntas. Y no sé si tengo alguna respuesta, pero bueno, compartir eso, ¿no? Entonces, lo primero es el cosmos, la naturaleza, el mundo en el sentido del mundo humano. Luego hay otra parte que se llama eh, cuerpos, porque es nuestra superficie de contacto con el universo es nuestro cuerpo, es donde nos llevamos todos los embates, todo. Y después en sociedad, floras y faunas, geografías, los lugares en los que he vivido, que he visitado, que me han impactado. Otra sección hace tiempo, porque el tiempo es muy importante, dónde estamos físicamente, geográficamente, pero también dónde estamos en el tiempo. Itinerarios, porque al final nuestra vida también es un camino que muchas veces, bueno, nunca podemos prever con seguridad a dónde nos va a llevar. Muerte y vida, dos momentos también, ¿no? Los paréntesis que cierran y abren nuestra vida. Y ya para terminar, hay unos poemas híbridos que podían ir en cualquiera de las secciones, otros poemas sobre la poética en sí, el arte de hacer poesía, sobre política, sobre sueños, que los sueños son una parte muy importante de la vida.
digamos que la tercera parte, ¿no? Y sobre violencias, porque lamentablemente en la vida somos espectadores, cuando no víctimas de diferentes violencias. Lo vemos en televisión y es algo que uno no puede dejar de lado. Entonces, así presento yo mis poemas y así es como he intentado yo un poquito estructurar mi visión del mundo. Esta antología, Jorge, recoge pues tu poesía desde qué año, desde qué año más o menos, aunque no está estructurada por años, no es como otras antologías que a lo mejor pues se empiezan a contar de super 2025-2007, por ejemplo un ejemplo, y empiezas desde lo más actual a lo más primigenio, o al contrario. Tú las has estructurado más en partes, en distintas, como bien nos has contado, en distintas partes. Pero ¿desde cuándo más o menos? Y ¿Crees o recuerdas que dentro de cada sección temática, luego ya los poemas aparecen en orden cronológico de los más antiguos a los más recientes, con lo cual uno puede incluso ver una cierta evolución. Digamos que, aunque había escrito antes, ya desde el bachillerato y en la universidad, pero realmente cuando eclosiona mi poesía es en los 90, que coincide también con que me tuve que ir a trabajar a Bruselas, estuve viviendo allí 4 años porque trabajaba para la Unión Europea y en esos años es cuando empecé a escribir mucho. Y en los 90 y luego ya pues ya el siglo XXI, claro. Por eso digo que unos 30 años más o menos. tu poesía es un... yo la definía el otro día, lo he vuelto a, ahora a hacer mención aquí en esta pequeña o más o menos breve presentación que he hecho de ti, es una poesía que, de alguien que piensa. No quiero decir que el resto de poetas no piensen, pero sí que me refiero que es una poesía quizás muy filosófica, ¿no? Que tiene ese... Bueno, el pensamiento está ahí, pero yo pienso con el cuerpo entero, por así decirlo, ¿no? Mm, yo creo que no soy un escritor cerebral, robótico. Hay cosas que me afectan profundamente, me producen malestar o lo que decía antes, asombro, o que me emocionan, me entusiasman, pero, pero intento luego, al intentar convertir eso en palabras, el pensamiento, claro, tiene que trabajar. Otras veces me quedo con la imagen, porque lo que no puedes es convertirlo todo en fórmulas matemáticas, es imposible. La vida no funciona así. Entonces hay veces, hay poemas que son más visuales y luego hay otros que son más verbales. Por ejemplo, hay otros también que juegan mucho con las palabras, porque al final es la materia del pensamiento. Estamos pensando con palabras y jugamos con eso. Pero las imágenes también son importantes. Y por ejemplo, pues hay uno de los poemas sobre el sueño donde yo comparo el estado de vigilia y el del sueño, estar despierto o estar soñando con un pez volador que entra y sale del agua, ¿no? Y esa imagen ya de por sí a mí me parece muy potente. No es algo que puedas explicar eh, verbal y lógicamente, no, no se trata de un silogismo, pero bueno, juego un poco con todo, ¿no? Y luego ya hay algunos poemas que son incluso gráficos. Hay un poema que compara el arte de escribir con poner un huevo y viene a decir que ya que vas a escribir un poema, pues por lo menos que te salga redondo, como cuando una gallina pone un huevo. Y el poema mismo es redondo, es un caligrama. Entonces, es un juego más con el lenguaje y con la imagen. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. O sea, cualquier recurso estilístico me viene bien. A mí una de las cosas que más me gustan de tu poesía y de que se aprecia en esta antología, y de hecho también lo reconozco, lo coincido mucho ahí, ¿no? En lo que comentaba Elizabeth Falomir en el epílogo. Por cierto, muy recomendable el epílogo, y muy recomendable también que un libro de poesía lleve epílogo y no prólogo. Hay muchas veces que se empeñan muchos poetas en ponerle un prólogo. El libro de Claro. poesía tiene que tener un epílogo, porque tú de una vez ya después de que has leído la poesía es Ujú. cuando tienes que, digamos, que alguien te hable de esa poesía, pero no al principio, no puedes entrar ya en la poesía con supeditado, con una idea ya preconcebida, ¿no? Que es lo que te provoca ese prólogo. Que me voy por las ramas. A lo que me quería referir era Sí,
que tanto lo que dice Elizabeth como que en eso coincido también con ellos, es que tu poesía va de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño. Ujú. Mm, Tienes esa Sí, capacidad, ¿no? Para poder hacerlo así. sí, a mí en el mundo me interesa todo. Entonces, mm, desde los virus que nos tocaron tan de cerca en la pandemia, los insectos, los animales y las plantas, nuestros congéneres humanos, mm, todas las los grandes avatares de la historia, todo eso me interesa. Y luego también, ahora mismo está la gente ahí comiéndose el coco, por decirlo coloquialmente, con ese tercer objeto procedente de fuera del sistema solar, que como un cometa, ¿no? Bueno, es un cometa, acaba de pasar ahora cerca de la Tierra, bueno, a no sé cuántos millones de kilómetros, y vete tú a saber, no va a volver por aquí. En fin, todo eso es interesante, porque uno lo puede relacionar con cualquier cosa en su vida. Hay gente en nuestra vida que son como ese cometa. Aparecen una vez, se largan y luego no vuelves a verlo jamás. No sé, es una comparación que me ha venido ahora. Se podría escribir un poema sobre eso, ¿no? Entonces sí, me interesa todo. De hecho, si te parece bien, Antonio, yo leería ahora un poema de la primera parte, esta de Claro, Cosmos, Naturaleza y Mundo, que está en la perfecto. página 17 y que se llama La naturaleza. Los que estéis viendo este vídeo, como luego lo podéis volver a ver, rebobinar y tal, lo vamos a leer solo una vez y entonces luego podéis volver a él las veces que queráis. La naturaleza, las vastas extensiones y las profundidades de la tierra, el perezoso avance de los valles y placas tectónicas, sombras, temblores, ecos. Las vastas extensiones y las profundidades atmosféricas, los fulminantes cambios, ciclos, avatares de la temperie, las sombras y los vientos. Los nidos y fecundidades de la vida, vírica, microbiana, de la flora y la fauna, las sombras y lamentos. He aquí, en todas partes, la fluida naturaleza, fuente de fuerzas mayores, nuestra indiferente interficie con el universo incandescente. Esa es la naturaleza, que está en la página 17 y corresponde bueno, a la sección de Cosmos, ¿no? ¿Verdad? Eh, la sección con la, digamos, la sección que apertura o que abre el libro. Este Remolinos y Remanso, que por cierto, el título, ¿a qué se debe? Yo lo interpreto, no sé, si coincide lo mismo yo, de mi interpretación, a ver qué te parece a ti. El remolino ese del mundo caótico y violento, y luego el remanso de la palabra poética que intenta darle forma. No sé si me he ido yo a lo mejor, si me he puesto yo muy poético, ¿no? No, yo creo que está bien. Bueno, en primer lugar, el escritor no es dueño del poema. Una vez que lo lanzas al mundo, ya cualquier interpretación es legítima. Yo no digo que todas sean igual de válidas, pero ¿por qué no? Además, es que si solo hubiese una lectura posible, no sería poesía, ¿no? Claro. Sería la guía de teléfonos de... Las páginas amarillas, ¿no? Claro. Entonces, hay un poemita de la página 95 en la sección itinerarios que se llama Itinerario y es un poema de un verso, para que uno vea que la poesía no tiene por qué tener rimas, porque si solo hay un verso, ¿con qué vas a rimar, no? Bueno, podría haber una rima interna. Y este poema dice, la vida es un meandro entre dos limbos. Entonces, hay un limbo antes de nacer, hay un limbo después de morir, cada uno que lo interprete como quiera, y nuestra vida puede ser un río, como decía Manrique, como bien mencionaste tú en el Mellac, pero no un río cualquiera, es un río que tiene meandros, que tiene sus curvas y nuestra vida particular es una de esas curvas, uno de esos meandros. Y, y ahí las aguas, pues a veces van y se remolinan, van más rápidas, te arrastran y otras veces tienes un remanso de tranquilidad, un lugar
donde te puedes dar un bañito, donde, no sé, entre los juncos, ¿por qué no? Y yo creo que, pues sí, Remolinos y Remansos, como es una antología y es una especie de resumen de mi vida y de mis itinerarios, refleja un poco lo que ha sido la vida para mí. Ha habido momentos más arremolinados, más de vórtice y otros momentos más calmos, y espero que eso se refleje cuando uno lee. La verdad es que tú has dicho un poema de un solo verso, pero que dice mucho porque es tan visual que puedes ver perfectamente en ese verso lo que ves pasar la vida, es lo que efectivamente, el limbo, limbo y ese meandro con su, la vida, las vueltas que da, que tiene. Hay veces después de ser un meandro que tenga una vuelta o que tenga muchas vueltas, que sea muy Ujú. sinuoso, ¿no? Que tu vida haya sido muy sinuoso. La verdad es que está muy bien el poema y demuestra también la maestría que tú tienes para dominar tanto el soneto como el verso libre, la décima como la prosa poética, ¿no? Eso no es fácil tampoco, ¿no? O sea, dominar bien todos los registros que tiene la poesía. Fíjate, cuando hemos hablado de que en los poemas, al estar ordenados luego cronológicamente dentro de cada bloque, se puede observar cierta evolución. Si bien he practicado, por ejemplo, esquemas clásicos como soneto y la rima consonante, con el tiempo me he ido decantando más y más por la rima asonante, porque la rima consonante me parece, como decía un amigo mío escritor, César Rodríguez de Sepúlveda, me parece que puede ser demasiado omnipresente, te distrae, es demasiado potente. Y luego la ausencia total de rima tampoco me acaba de satisfacer, aunque a veces sí he escrito poesía libre, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues tengo ese tipo de tendencia a escribir con rima asonante. Y, por ejemplo, tengo un poema que, a ver, en la... Ah, bueno, no, no era el que tenía pensado, pero ahora que hablábamos de los meandros y de las aguas, em, bueno, hay un poema en la página 146 que se llama Aguas, que solamente tiene 9 palabras, porque es un poema un poco impresionista, por decirlo de alguna manera. Lo voy a leer, es muy cortito, 9 palabras. Aguas, arenas, vientos, apagan, avivan, cubren, fuegos, rasgos, deseos. Y ahí tenemos la rima asonante, Ujú. ujú, que a mí me parece que es sutil, pero que da juego, ¿no? Yo creo que permite... Ujú, Hablabas tú antes de que has vivido bueno, que comenzaste a escribir poesía cuando te fuiste a vivir a Bruselas. En el libro hay mucho de viajes, una vida muy vivida en ese sentido. No, hay muchos poemas a ciudades, a, mucho también te estoy hablando ahora mismo de memoria, igual a Escandinavia, ¿verdad? A Islandia, a la zona nórdica. ujú. Sí, bueno, eh, yo una de las cosas que siempre me han gustado son los idiomas. Entonces, yo trabajé en Bruselas como intérprete de la Unión Europea de traducción simultánea de inglés, finlandés o finés y portugués. Curioso que el portugués no lo aprendí cuando vivía en Badajoz, sino años después. Me encanta Portugal. Y el finlandés a mí es un idioma que me transformó. Yo me volví un poquito finlandés. Entonces, tengo esa parte nórdica. Y, y luego, por ejemplo, claro, aquí hay, bueno, mi esposa, mi pareja es de Taiwán, ¿no? Extremo Oriente. Hablo un poquito de chino, no lo suficiente, más quisiera yo, pero en fin, que mi vida en ese sentido ha sido un poco multicultural, ¿no? Estudié filología árabe en la universidad, en fin. Y claro, yo cuando luego he vuelto a Extremadura en la edad adulta, porque mi familia cuando tuvo que emigrar a Madrid
no conservamos casa en Badajoz, no teníamos los medios económicos y yo he vuelto ya más adelante y claro, el volver a Badajoz desde fuera también es una experiencia. Y, y aquí tengo un poema en la página 60 que se titula Extremadura, que lo voy a leer, que también tiene su rima sonante, y a ver qué os parece. Extremadura. Encinas de verde intenso sobre un trigal verde claro. Insidiosas gotas de agua de un sorpresivo chubasco atacan nuestro autocar cuando hacia poniente vamos. Horizonte de encinares bajo un cielo encapotado. Sobre montes grises vuelan altos buitres soberanos. Que hoy viene al pelo porque, como hemos hablado antes off the record, como suele decir, o fuera de cámara, tenemos una tarde con un cielo encapotado, nunca mejor dicho, en Extremadura. Eso, bastante insidiosas gotas de agua, está lloviendo bastante, y una tarde también que se presta mucho, sobre todo, pues mira, a leer poesía y acompañarnos de Jorge, que siempre tienes a Extremadura, aunque te fuiste muy pequeño, pero no has perdido nunca ¿verdad? El hilo, ese hilo No, umbilical o ese con tu tierra, ¿no? Lo vimos el día de la presentación en el Meyán, ¿no? Con tus familiares que te acompañaban. sí, esas raíces están ahí. Yo prácticamente no tengo acento, aunque el deje me viene un poco cuando hablo con extremeños y con gente del sur, pero muy poquito. Pero, por ejemplo, ahora cuando estuve en Badajoz, en el MEIAC, yo me quedé impactado porque, claro, yo estudié en el Colegio de los Hermanos Maristas, de lo que era entonces primero a cuarto de GB, del 72 al 76. Pues yo qué sé, yo tenía de 4 a 9 años, de 5 a 9 años, y en aquel momento el MEIAC no existía, ¿no? Estaban los terrenos de la cárcel de Badajoz y yo estudiaba cerca de allí y que casi 50 años más tarde, de repente, a mí me invite la editora regional a presentar un libro en el Salón de Actos del MEIAC, a mí eso me llegó al alma, ¿no? Y bueno, más cosas, ¿no? Las tostaditas de cachuela, todo esto. Pero, pero sí, eso lo tengo ahí, ¿no? Entonces, porque al final estos itinerarios, estos caminos en la vida tienen una doble dimensión, espacial y temporal. Y entonces, ¿de dónde venimos geográficamente, pero de dónde venimos en el tiempo? El niño que fuimos, cómo nos hemos ido convirtiendo en otra cosa, pero, pero todo eso lo llevamos dentro, no se va del todo, ¿no? Y es muy importante, yo creo que es muy importante mantener ese apego a ciertas raíces, un apego sentimental, ¿eh? No estoy hablando aquí de nada identitario, de que yo sienta que por ser extremeño soy mejor o peor que nadie. No, no, simplemente es de donde yo vengo y le tengo un cariño particular. A tu tierra, ¿no? No, y se demuestra, ¿no? Hay un montón de poemas dedicados a la tierra, está Acueducto de Mérida, hay uno que pues, embutido ahí en cualquier sitio, pero lo has dicho tú antes, ¿no? Hablando de la tostadita de cachuela. Este embutidos es un poema a la tierra también, indudablemente. Ujú. De hecho, hablas en él de tostada de cachuela, ¿no? En Sí, ese sí, sí. poema. Sí, claro, todo se relaciona con todo. Para mí, cuando yo pienso en los desayunos de Badajoz, las tostadas con cachuela, que en mi casa lo llamaban pringue, me recuerda a mi casa, me recuerda a mis padres. Es decir, no estoy pensando ya solamente en un alimento. Y luego, claro, estamos ahora en un momento de la vida donde el consumo de carne tiene un significado diferente al que tenía hace 50 años. Ahora el vegetarianismo es algo bastante común, por no hablar del veganismo. Entonces, vivimos en un mundo distinto al que fue el mundo que yo viví en mi infancia. Y de alguna manera todo eso sale a la luz cuando decido escribir sobre algo tan sencillo como los embutidos, que está presente en la dieta de la mayoría de los españoles. Ujú. Pues si te parece, podemos leer algún otro poema que tengas preparado.
Sí, mira, aquí como hemos hablado de viajes, en la página 26 hay un poema que se llama Pasajero. Pasajero que es una palabra que puede ser el pasajero de un vehículo o algo pasajero, algo que Ujú. pasa y ya, efímero, ¿no? Y, y es pensando en los viajes, ¿no? Cada día cuesta menos desplazarse a ciudades distantes, a otras tierras. Hoy cualquier individuo que se precie ha visitado Praga, Varadero y digerido cientos de novelas. Yo también fui viajero en otro tiempo, antes que me venciese la indolencia. Dejadme que me asome a la ventana del autobús que me devuelve al barrio de los estudios y la adolescencia. Ahora que viaja todo el mundo, solo busco el paisaje de otros cuerpos. No hay lugar que requiera mi presencia. En este también hablas de ese pasajero, pero también es un poco una crítica, ¿no? A esa obsesión actual de ese turismo exacerbado, ¿no? De tener que viajar por viajar prácticamente, ¿no? Casi que como si no, si no con 30 años no has ido ya a Praga o a Varadero, como bien por esto aquí, es que prácticamente es que eres bueno, que no eres, que eres una persona extraña, ¿no? Yo es que creo que vivimos en un mundo desquiciado y entonces hay obsesión por viajar, por salir en redes sociales, por Efectivamente. coleccionar hitos, no sé, ¿no? Y, y bueno, yo de una cosa estoy contento y es de haber nacido antes de la informática, antes de que hubiese relojes digitales, fotocopiadoras y teléfonos móviles, porque he tenido una infancia menos de pantallitas y también de haber podido viajar a ciertos lugares del mundo cuando había menos gente, porque ahora hay sitios donde hay que hacer cola, en España y fuera de España. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. en fin, esto a lo mejor son las quejas del abuelo Cebolleta, pero yo tengo esos recuerdos que estoy muy contento de que fuese así, ¿no? Y aparte que por motivos geopolíticos, pues viajé, por ejemplo, por la Europa del Este cuando todavía existían aquellos países de los Del regímenes telón. comunistas, o sea, Mm. ahora el mundo es otro. Entonces, como ya viajé mucho en el pasado, no es que ya no tenga ganas de viajar, viajo, ¿eh? No, no me importa hacerlo, pero tampoco lo necesito. Si se tercia, pues muy bien, pero en la vida hay muchas cosas. O sea, y también en el día a día hay multitud de detalles que te pueden llamar la atención, ¿no? Cualquier cosita con que te fijes en ella puede ser interesante y darte que pensar. En el libro también se desprende una mirada científica, quizás algo que llame mucho la atención, no muy común en la poesía, y es, por ejemplo, sé de tu amor o tu amor incondicional, podría llamarlo así, hacia los chimpancés, hacia los orangutanes. ¿De dónde te Ujú. viene ese amor tan científico, ese cariño tan científico? Bueno, si yo hubiese seguido mis inclinaciones naturales, yo tendría que haber sido astrónomo o biólogo, pero por uno de estos meandros de la vida, al final me dediqué a las lenguas, a los idiomas, pero siempre he tenido interés por las ciencias. Y yo la verdad que los primates, todos, desde los monos más pequeños allá, los primates superiores, chimpancés, etcétera, es que son nuestros primos hermanos. O sea, yo me identifico. Yo colaboro con una asociación que se llama Reinfer, que es un refugio de primates cerca de Madrid, y de hecho mi imagen de perfil en redes sociales es un chimpancé que se llama Guillermo, que vive ahí. Y, y entonces yo creo que a veces no estaría mal que recordásemos que sí, que somos racionales, pero que también somos irracionales y que somos primates y mamíferos y muchas cosas más, porque eso explica muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Y bueno, pues en alguno de los poemas, por ejemplo, hay un poema que, ¿dónde está? Es que luego a veces me cuesta encontrar dónde está lo que yo mismo he escrito, ¿no? Porque no tengo una mente enciclopédica. Bueno, pues así, yo creo que es el de Acicala, palabra. A ver.
página 41. No estoy seguro de si será ahí. No. Bueno, da igual. Pero que... cautiverio. En la página 36. Se titula Cautiverio. Y este yo creo que lo escribí durante la pandemia, donde todo el mundo recordaréis estas maravillosas palabras, confinamiento, ¿no? Que estuvimos año y pico, bueno, cautiverio. Dos chimpancés en sendas jaulas de vidrio en mutuo aislamiento. No se pueden tocar, abrazar, solo verse y oírse, gritar, hacer gestos. Acicalarse prohibido. Impotentes recorren el cristal como arañas los dedos. Y bueno, no sé, yo es que cuando escribo sobre chimpancés o escribo sobre peces abisales o sobre hormigas, también escribo sobre nosotros mismos, porque uno se puede identificar con cualquier ser vivo, ¿no? Yo antes les tenía mucha manía a las palomas hasta que vi un nido de palomas enfrente de mi casa por la ventana, cuidando de los pollitos y tal, y dije, madre mía, si es que son como nosotros. Y ahora cuando las veo por ahí caminando por la calle, digo, "Sí, parece un señor así con las manos a la espalda, ya les tengo un respeto, ya no digo esto de que son ratas con alas, no, un respeto con las palomas. En fin, esto porque están presentes en los poemas, ¿no? Los animales también. Mm. Mira, tengo uno que se llama Ascensión, en la página 106 en el bloque itinerarios, porque es un poco el resumen de mi vida. Mm. Por casualidad coincide con el nombre de una prima mía, a la que le mando un abrazo desde aquí, mi prima Ascensión, pero en este caso significa ascensión de subida, ¿vale? De subir. Y este lo vamos a leer. Como Dédalo e Ícaro, me fabriqué un par de alas con cera de abejas y plumas de buitres leonados. Será distinto esta vez, me dijeron, pero la cera empezó a derretirse cuando ascendí a lo más alto. No llegaré nunca al sol ni me importa. Que las plumas y el viento me lleven, con eso me basta. Rectificar es de sabios. Bueno, esto es un poema, aquí va mi explicación. Si no os vale, perfecto. Pero para mí es como de echar la vista atrás y decir, me encuentro en este momento de la vida. Ya no voy a llegar al sol volando. Y no pasa nada, no pasa nada. Y un pequeño apunte, aquí vuelven a aparecer los buitres porque claro, yo cuando escribo de buitres y de buitres leonados son los de Extremadura, no son los del Kalahari ni de ningún otro lugar del mundo. Son los de Extremadura y la dehesa y eso es. Por eso te llamas antes, también llamabas en el otro poema buitres soberanos, ¿no? Ujú. Sí, porque es un animal majestuoso. O sea, si este poema tú lo traduces al alemán o al, yo qué sé, al japonés, a lo mejor el lector se está imaginando un animal carroñero que está metiendo el pico en las vísceras y le parecerá algo, y le puede parecer en ese momento algo asqueroso, ¿no? Repugnante. Pero yo creo que para un lector español y no solo extremeño, un buitre leonado, con ese adjetivo leonado, es un animal que te impone, ¿no? Te maravilla. Es que es bonito, bonito. Mm, no simplemente majestuoso, es un animal hermoso. Otra parte también que destaca, perdonadme porque es que tengo un resfriado que, horrible, ya he parado cuantas veces el micrófono para estornudar, pero es que no puedo, estoy ahora mismo en ese punto
en el cenit de cuando uno está constipado y por más que yo tengo los ojos llorosos, en fin, estoy pasando Ujú. un mal rato, un mal rato en el sentido del resfriado, que luego después estoy encantado con Jorge y con todos vosotros, me estoy haciendo pasar una tarde magnífica. Digo, mira, nunca mejor dicho lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del cuerpo, ahora mismo que estamos sufriendo ese abotargamiento del cuerpo por culpa del resfriado. La carne, el deseo, la piel. Hay una cosa que me gusta mucho de ti y de tu poesía, es que hablas muy claro y ahí no tienes que utilizar ninguna metáfora si te tienes que referir a ni ningún juego floral para referirte a, pues, a las cosas que se buscan, a lo que, tanto a la pasión como, no sé, cuando te vas a envejecer o cuando, o, no sé, o cuando las dos personas se desean, ¿no? Si digo algún taco, me ponéis los dos rombos en Dos la media. rombos. Eso hay gente que no lo entenderá, ¿eh? Lo de los dos rombos. Nosotros sí, pero yo digo, gente joven que dirá, ¿de qué están hablando estos dos abuelos? Y fíjate, no lejos de Madrid, hay una antigua ciudad romana que es Segóbriga, a la que le dedico un poema que está en la página 90. Y entonces, claro, yo cuando visito unas ruinas romanas, por ejemplo en Mérida, cuando estaba en el circo, que no ves nada, solo ves la explanada del circo, yo ya me estoy imaginando allí la película de Gladiador, con allí unos matándose unos a otros, y sobre todo me estoy imaginando los 40.000 romanos ahí jaleando, venga, mátalo, no sé qué, ¿no? Entonces, en Segóbriga, ¿a dónde se me va a mí la cabeza? Eh, ¿Qué pasaba allí antiguamente? O sea, a mí no me interesan las cuatro piedras que se ven ahora, a mí me interesa qué fue Segóbriga o qué fue, pues por ejemplo, Numancia en Soria o el Foro Romano, ¿no? Entonces, vamos aquí, Segóbriga. En medio de campos donde crecen encinas y algún pueblo aislado, las ruinas de Segóbriga. A varios kilómetros, en un restaurante, nos ofrece pan en chino una camarera que trabajó 2 años en Suzhou. Ruinas de una pujante ciudad romana donde una vez se comieron coños y pollas y se blasfemaba en latín. Me veo ahora a Rodrigo metiendo dos pitidos ahí. ¡Pi, pi! Y bueno, quiero decir que los eufemismos no van conmigo. Si hay que hablar de algo, utilizamos las palabras que tenemos ahí. Como se ha hecho en literatura española, pues yo qué sé, en el siglo de oro no tenían tantos problemas para utilizar según qué palabras, ¿no? No pasa nada, porque los propios romanos, por ejemplo, en Pompeya, los grafitis estos Los que había, grafitis. había todo tipo de barbaridades. Y bueno, pues porque es como si entras ahora en unos baños de una gasolinera. Pues vete a ver las cosas Lo que que hay hay allí pintado, ¿no? escritas Las puertas, ¿no? en las paredes. Igual no es poesía, pero bueno, los arqueólogos del futuro encontrarán ahí material jugoso. Y vaya estos tíos, qué guarros eran. Ya te digo. La muerte también está muy presente en el libro. Hay dos, la de, ahora mismo sí, que la de Anastasio creo que era, y la de María, ¿verdad? Sí, El, o es que yo, a ver, yo he tenido mala suerte con lo que se dice la lotería de la vida, porque mis padres fallecieron antes de cumplir los 70 años y jóvenes, entonces eso yo lo he tenido que asimilar. Vivimos en una ciudad, perdón, en una sociedad donde la muerte es tabú, alguien se muere, al día siguiente el velatorio, a los 2 días o 3 ya tienes que volver al trabajo y ala, pa'lante. Y yo creo que no, porque luego necesitamos tiempo para digerir todo duelo. esto, ¿no? Ujú. Entonces mi padre falleció cuando yo vivía en Bruselas, falleció en la distancia, ¿no? Y bueno, pues hay un poema, Anastasio, que es como se llama mi padre, Padre, en, en la página 115, que lo voy a leer. La última vez que lo vi fue cuando vino a visitarme por unos cuantos días. Luego se fue. Si yo hubiese sabido que solo meses más tarde iba a morirse, ¿le habría dicho algo? No nos dijimos nada, salvo tal vez en Navidad nos vemos. Una llamada nocturna trajo el mensaje, una baraja colmó la noche infinita. Hace un año que tengo que expresarlo.
ya no puedo callar y la métrica estorba. ¿Se puede transmitir una vivencia? Jorge Manrique lo escribió hace siglos en versos a la muerte de su padre. Todavía no ha cesado el estupor. Y yo todavía ahora mismo me emociono, Con el recuerdo, ¿no? porque sí, el estupor nunca desaparece, porque no estamos preparados, la sociedad no nos prepara para asumir la muerte de un ser querido, ¿no? Y luego, claro, es el recuerdo, ¿no? Ya hace casi 30 años de que falleció mi padre. De hecho, yo ya he vivido más tiempo sin él que con él. Pero bueno, como es una de estas presencias que están desde que naces, como si fuese una encina centenaria que está ahí, pues bueno, eso hay que saber vivir con ello y asumirlo, no superarlo, sino asumirlo y, y seguir adelante. Pero Bueno, yo no he querido titular este bloque Muerte y Vida, porque siempre decimos la vida y la muerte, la vida y la muerte, ya lo decimos tan de corrido que casi no se entienden las palabras. Al decir muerte y vida, pones la muerte en primer lugar para que te fijes en ella, porque está ahí y no nos queremos fijar en ella. Pues sí, señor, hay que fijarse un poquito más. perfecto, Jorge. Bueno, pues si te parece, leemos alguno más y vamos poniendo punto y final al encuentro. Vale, yo creo de todo lo que tengo por aquí, hay uno que quizás mezcla, se llama Cumbre Vieja, que, porque también tengo muy presente la actualidad, ¿no? Recordad el volcán de El La volcán. Palma, este Cumbre Vieja, que estuvimos ahí enganchados a la tele viéndolo en directo, y, y a mí me interesan las noticias, me interesa la ciencia y me interesa, bueno, lo vais a ver. Página. 151. Cumbre Vieja. El vulcanólogo, dicen, estudia el comportamiento de los volcanes que arrojan humo, cenizas y fuego. Quizás también el psicólogo deba estudiar el cerebro y el corazón del paciente como un temblor del terreno. Mientras retumba en la noche, como embates del océano, el magma o lava que alumbra jirones del firmamento. No solamente refieres ese drama que se vivió, el que tú has hecho alusión, que nos mantuvo enganchado a la tele, ¿no? Sino también ahora un tema también muy de actualidad. Por desgracia, ha estado siempre ahí, pero ahora por fin se le empieza a poner un poco de ojos o de cara para que cada vez seamos más conscientes que son todos los problemas mentales, ¿no? Todo eso que es muy grave, ¿no? Lo que estamos, la dependencia que hay hacia las pastillas, el por qué cada vez tenemos más problemas, esos tipos de problemas. Y está bien, ¿no? Que se le ponga cara y ojo y también y que se nombren. En este Ujú, caso, tú que tienes esa capacidad para hablar tan claro y tan sin pelos en la lengua, entre comillas, ¿no? ujú, En tu poesía haces aquí una doble lectura, ¿no? ujú, ujú. Muy bien, pues sí, es verdad. Yo creo que hay que hablar de todo en la vida porque callarse las cosas no sirve para nada, al revés, alimenta los problemas. La poesía a veces es testimonio y a veces es exclamación, pero ¿qué pasa? Y es una forma de plantear preguntas. Y, y yo espero que a los que tengáis interés en el libro y lo busquéis, pues que os anime también a pensar sobre estas cosas y que podamos compartir algún punto de vista, alguna vivencia. Para mí eso ya sería muy gratificante. Pues este es Remolinos y Remansos, la antología de poesía de Jorge Camacho, que en estos tiempos en los que a veces está todo tan vacío, bueno, pues
un lujo tener a alguien como Jorge esta tarde aquí, o poder leerlo en Remolinos y Remansos, que propone una cosa, y es que la poesía mira de frente al mundo y que no es un poeta que no rehúye ningún tema, que domina la forma de decirlo, no es esclavo de a la hora de poder afrontar cualquier tema. Ya lo han escuchado ustedes, ya lo han leído también, o lo han escuchado como en esas lecturas, y que yo les animo de verdad a que bueno, pidan en su librería de confianza Remolinos y Remansos, que no les va a defraudar en absoluto, todo lo contrario, van a descubrir un poeta que tiene mucho que decir y que esta tarde ha querido compartir con todos nosotros en actividades paralelas bueno, pues su poesía y su manera de ver el mundo, y por el cual le damos un abrazo fortísimo todos los que veamos este programa allá una vez ya después de esta emisión en directo. Y te damos las gracias de verdad, Jorge, por hacernos tan felices con tu literatura. Pues muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte también. Iba a decir un abrazo de chimpancé, pero no, que eso te Aprieta mucho. destrozo. Bueno, eso era Pero el en abrazo fin, del oso, ¿no? El del oso aprieta más todavía, ¿no? ese es peor, porque se muerde. Entonces, no. Pero bueno, que yo estoy encantado, porque al final la poesía es comunicación. Estamos todos en el mismo mundo y tenemos que hablar unos con otros y comunicarnos. Y para mí eso es lo más importante. Pues no lo olviden, Remolinos y Remansos, de Jorge Camacho. Y nosotros les esperamos el próximo jueves para hablar en este caso de un libro infantil, un cuento maravilloso que ha escrito Rosa Lencero y ha ilustrado Isabel Cuellar, que se llama Murphy aprende inglés. Mire, hoy hemos estado hablando con Jorge, que hablaba de su periplo como traductor. Pues este Murphy, que es un murciélago, nos va a enseñar lo importante que es no ya hablar inglés, sino ser querido, y que no haya nadie que se sienta distinto por ser de una manera u de otra. En estos tiempos en los que eso parece algunas veces que es una barrera, pues que no lo sea. Los esperamos el próximo jueves, recuerden, día 20 a las 5:30 en punto, aquí en el canal de YouTube y en el canal Zoom de AUPEX. Muy bien. Hasta luego.